Yo sé que sobre esto hay muchos dogmas, hay muchas enseñanzas, hay mucha gente que dice, yo del bautismo creo esto a mí me enseñaron. Bueno, no importa realmente lo que tú pienses, tú creas o la tradición que tú hayas seguido. Tenemos que hacer lo que la palabra de Dios dice. Y justamente hoy vamos a hablar acerca del bautismo bíblico. Para empezar a hablar sobre esto, tenemos que remitirnos sin lugar a duda a Mateo 28, 18 al 20, donde el Señor Jesucristo da lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión. Y la Gran Comisión empieza justamente mostrando la autoridad que tiene Jesucristo para dar esta Gran Comisión. No es que Jesucristo da una gran sugerencia. Jesucristo siempre fue un hombre de autoridad. Él nunca decía, yo les sugiero, ¿qué les parece? Tal vez podrían considerar esto o aquello. Él siempre hablaba con toda claridad y absoluta claridad. Él siempre hablaba la verdad. Sus mandamientos no fueron ni son opcionales. Él era claro y no daba cabida a interpretación. Él pues pensaba en sus oyentes y quería que le entendieran y siguieran la verdad sin ningún tipo de excepción. Pues la palabra de Dios es la que expresa su voluntad, sabiendo que esta es infalible, que no tiene error, que es toda verdad, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Cuando Dios dice algo es porque es real, es verdadero y es para nuestro bien. El pueblo de Israel en sus inicios tenía una palabra para definir o una palabra para hablar acerca de Dios, que era logos. Hoy nosotros entendemos que logos es palabra, inclusive en Juan 1.1, el Evangelio de Juan 1.1, que es el versículo que nos ayuda inclusive a identificar si una Biblia realmente vale la pena o no. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice? En el principio era el logos, o era la palabra, o era el verbo. Eso es lo que dice. Y luego dice, y el logos estaba con Dios, y el logos es Dios. En el Antiguo Testamento, la palabra logos era, logos, estoy hablando de Dios. Hoy, logos, estamos hablando de su palabra y estamos hablando de la expresión de la voluntad de Dios. Entonces Jesús habla con absoluta autoridad y Él, antes de dar este comisionamiento, Él apoya de dónde viene su autoridad. Y su autoridad también es dada. Porque nadie tiene autoridad en sí, sino solamente Dios. Toda autoridad viene de Dios. Y Jesucristo dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pero aquel que tiene autoridad, primero debe ser obediente. Y veamos qué es lo que dice la Biblia acerca del bautismo del mismo Señor Jesús. En Mateo 3, Juan el Bautista se encuentra bautizando en el río Jordán. La gente venía y él les exhortaba a arrepentirse y luego eran bautizados como una muestra de lo que había sucedido en su vida. Del versículo 13 en adelante sucede esto. Mateo 3, 13, 14 y 15. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? El 15 dice, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Yo me pongo no digo los zapatos de Juan el Bautista porque no tenía zapatos, probablemente más bien eran unas sandalias, ¿no? Me pongo en las sandalias de Juan el Bautista y Juan el Bautista dice la Escritura que es considerado el más grande de los profetas. Y para que lo diga de esa manera es increíble.
Pero cuando uno analiza un poquito, dice, pero y bueno, ¿y qué pasó con Elías? ¿Qué pasa con Isaías? ¿Qué pasa con estos tremendos profetas que hicieron grandes milagros y cosas y hablaban contundentemente de parte de Dios? Juan, o sea, sí, qué tremendo hombre, ¿no? Pero él bautizaba, por eso es Juan el Bautista. Lo que no hemos considerado es que su profecía fue la profecía y es la profecía más poderosa que hay. Yo sé que Isaías también habla de la venida del Señor Jesucristo y todas las profecías en general están hablando de eso, pero nadie habló con tanta claridad como Juan cuando decía, viene el tiempo, se acerca el tiempo, cuando viene uno que es más grande, mucho más grande que yo, del cual no soy ni siquiera digno de atarle las sandalias. Su profecía, su predicación era tan, pero tan poderosa, era la apertura al camino a la venida del Mesías. Y cuando esto sucede, yo me lo imagino, él está ahí llamando a todos al arrepentimiento. ¿Y cómo llamaba él al arrepentimiento, no? Víboras, les decía. ¡Wow! Víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Pues arrepiéntanse y vengan a ser bautizados. Y en medio de eso viene Jesús, aquel del cual hablaba y él estaba profetizando que su venida estaba cerca. Y cuando él viene y le dice, yo quiero ser bautizado, él le dice, no, ¿cómo crees? Yo necesito ser bautizado por ti. Y estas palabras que le dice Jesús en el versículo 15 son de realmente mucha contundencia. Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. El deseo del Padre era ese. Y Jesús no estaba cuestionando, como tal vez Juan en la lógica sí cuestionaba. Pero yo necesito ser bautizado. Pero Jesús le dice, no, cumplamos. Deja que cumplamos con toda justicia, con el deseo de mi Padre. Y quiero leer el 16 y 17 porque aquí está la aprobación del Padre con respecto a lo que hace Jesús. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La verdad, yo no sé cómo se abrieron los cielos, yo no sé si las nubes se despejaron, no sé, y creo que cualquiera de nosotros solamente puede suponer, pero algo que la palabra está muy clara es lo que esta voz, que es la voz del Padre que se escucha, y el descender del Espíritu Santo en forma de paloma sobre Jesucristo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Por qué el Padre dice eso acerca de Jesús? Porque su Hijo cumple toda justicia, cumple con lo que se esperaba de él. ¿Por qué Jesús se bautiza? Es una buena pregunta. ¿Por qué él se bautiza? Pues para cumplir con toda justicia, es decir, para ser obediente a su Padre Celestial. Él debía bautizarse y cumplir con este requisito de Dios. Nadie puede tener autoridad si primero no se ha sujetado a una autoridad. Jesús en sí mismo no podía tener autoridad. Recuerda que él se despojó a sí mismo, haciéndose a forma de hombre, y descendió. Entonces, él tenía que sujetarse a la autoridad del Padre para luego decirnos lo que nos dice justamente en Mateo 28. Toda autoridad me es dada. ¿Por qué me es confiada esa autoridad? Porque primero fui obediente. 1. 2. Para identificarse con el hombre pecador. Claro, Jesucristo jamás cometió pecado. Él es el perfecto Hijo de Dios. Pero era la voluntad de su Padre que Él caminara en medio de nosotros y comienza su ministerio. ¿Qué es cuál el ministerio? El ministerio de la redención, identificándose con nosotros, los pecadores. Él nunca cometió pecado, pero se identificó con el pecador que venía a salvar. Recuerda cuando Él sube a la cruz,
todo nuestro pecado es puesto sobre Él. Él, dice, se convirtió en pecado, no porque era un pecador, sino porque todos nuestros pecados fueron puestos en Él. Es el clímax de su ministerio. Pero ¿cómo lo comienza? Igualmente, identificándose. Porque el que necesita el bautismo es aquel que se ha arrepentido. Un pecador arrepentido se bautiza. Y Él se identifica con nosotros de esa manera. Y tercero, pues es algo simbólico de lo que iba a suceder. Pues Él iba a morir, sería sepultado y luego resucitaría. Y eso fue lo que sucedió. Con los cielos abiertos, una expresión del Padre diciendo: Él es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Por qué? Porque es un hijo obediente. Entonces, con lo expuesto podemos decir que cuando Jesús se bautizó, recibió la aprobación de su Padre. Y esto debería decirnos algo a cada uno de nosotros, queridos hermanos. Pues que el bautismo es muy importante, muy simbólico. Caso contrario, no nos lo hubiera mandado. Y Él nos lo manda justamente en Mateo 28, continuando el 19 y 20. Después de que Él habla de su autoridad, Él dice: por tanto, por la autoridad que me ha sido dada en los cielos y la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cómo, Señor? Pues bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el 20 dice: enseñándoles. ¿Cuándo viene la enseñanza? ¿Antes o después del bautismo? Muchos de nosotros hemos creído que el bautismo es un acto de graduación. O sea, es que yo tengo que sabérmelas todas. ¿Cuándo te las sabes todas? Nunca. Ahora, no tengo que entonces saber nada, voy como así. Tampoco es eso, y eso es lo que vamos a leer. Pero claramente está diciendo, ¿cuál es el inicio del discipulado? El inicio del discipulado es el bautismo. No es la graduación, es el inicio. Es el pre-kinder. El pre-kinder es: obedécele al Señor. Él lo mandó, obedécele. Porque el discípulo es aquel que sigue los pasos de su maestro. Es aquel que hace la voluntad de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y luego de eso dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado. ¿Cuál es el primer mandato que Él pone? Hagan discípulos, ¿cómo? Bautizándolos. Entonces dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¡Wow! Es una gran promesa. Jesús mismo es bautizado, el Padre derrama su aprobación y luego delega con toda autoridad a sus discípulos que lo hagan. Le delegó a su iglesia que haga y que cumpla con el bautismo. Entonces de aquí nace una pregunta: ¿qué importancia tiene para usted el bautismo? Tal vez no le ha dado mucha importancia. Alguien te dijo: tal vez vas a bautizarte, y tú dijiste: no sé, tal vez un poco más adelante, aún no he decidido, tengo que pensarlo bien. O tal vez fuiste bautizado cuando eras muy pequeño y alguien roció un poco de agua sobre tu cabeza y en tu mente tú piensas: es que ya estoy bautizado, ya lo hicieron. Pues deseo que notemos lo que enseña la Biblia acerca del bautismo. Lo primero y más significativo es esto: que el bautismo viene después de la salvación. Después de nuestra regeneración, después de nuestra redención, después de nuestra justificación. Es decir, el bautismo y la salvación no es lo mismo. La salvación debe preceder al bautismo, caso contrario es nulo. En este sentido, yo sé que hay muchas personas que pueden decir: pero es que a mí me enseñaron que el bautismo era igual que la salvación. Y yo creo que debemos darle gracias a Dios por aquellos padres que con todo el mejor deseo del mundo
querían que sus hijos, si les llegase a pasar algo, pues estuvieran a cuentas con Dios. Entonces bautizo a un bebé, lo llevo a las aguas bautismales. Yo quiero que mi hijo esté a cuentas con Dios. Y es un deseo muy loable de parte de los padres. Yo creo que es un amor de decir, yo amo tanto a mi hijo que no quiero que se pierda. Pero por loable que sea ese sentimiento, pues no es bíblico. La palabra de Dios no lo enseña de esa manera. Yo quiero que podamos diferenciar claramente que la salvación es una cosa y el bautismo es otra cosa. En Efesios 2, 8 al 10, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y esto hemos hablado en Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, lo hemos venido hablando. Sabemos que es un don de Dios, no por algo que hagamos nosotros. El 9 justamente lo dice, no por obras para que nadie se gloríe. El bautismo es una obra, es algo que yo tengo que hacer, es algo que yo debo decidir, por tanto el bautismo está quedando excluido porque es una obra. Dice, no por lo que ustedes hagan, sino por lo que Dios ha hecho por ustedes. Pero el 10 sí nos aclara en cambio la precedencia. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Recuerdas esto? También lo hablamos la semana pasada en Corintios 9, acerca de la obra, de este ofrendar. ¿Sí? Ahora, una de estas buenas obras también es esta, el bautismo. Lo que se espera es que luego de haber sido salvo por la gracia de Dios y el poder de Dios a través de Jesucristo reflejado en la cruz, en su muerte y en su resurrección, pues entonces tú seas obediente y des este paso. En Hechos 16, 31 al 33, nos está narrando lo que ocurre cuando Pablo y Silas están en prisión. Sabemos de que hubo un terremoto y las puertas fueron abiertas, ¿sí? Y el carcelero dice que corrió asustado porque él dijo, se me abrieron las puertas de ley, todos se fugaron y a mí me van a matar. Y dice que él estaba a punto de clavar su espada cuando Pablo le dice, hey, tranquilo, todos estamos aquí, no ha pasado nada. Y él dice, esto no es un acto humano, esto es poder de Dios. Porque lo lógico es que, mira lo que pasa en nuestras cárceles, ¿no? Apenas tienen chance, pícatelas. Y no creo que era diferente ahí. Pero justamente el carcelero dice, no, pues que todos los presos se hayan quedado, que estén aquí, aún a pesar de las puertas abiertas, esto es poder de Dios. Y entonces él hace esta pregunta en el versículo 31 de Hechos 16. Él pregunta, ¿qué he de hacer para ser salvo? Y el 31 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y este versículo también ha sido muy mal enseñado, con muy buena intención, muy mal enseñado y sin asidero bíblico. Porque esto te puede hacer pensar en, bueno, yo ya acepté al Señor Jesús como mi Señor y Salvador, entonces ya mis hijos, mi esposo, mi esposa, mis papás, ya todos están ahí incluidos. No está diciendo eso la palabra de Dios. Dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú. Y si esto mismo creen los de tu casa, serán salvos también ellos. ¿En qué se basa usted, pastor, para decir eso? Bueno, en lo que dice en el 32. Dice, y le hablaron la palabra de Dios a él. ¿Y qué dice? Y a todos los que estaban en su casa. No fue que le hablaron a él y los de su casa ya fueron salvos. No, dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y el 33 dice, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó.
y nuevamente lo aclara, Él con todos los suyos. Claramente muestra que dándole un contexto a este versículo nos damos cuenta de que no es, cree vos en el Señor Jesús y de rechanfle toditos en tu casa son salvos. No, sin duda se abre una gran posibilidad porque el Señor ha entrado a tu casa a través de ti. Y a través de ti va a mostrar un testimonio al resto de tu casa. Pero cada uno deberá tomar su decisión. No es hereditaria. Nosotros como cristianos no tenemos hijos cristianos. Nosotros somos pecadores y como pecadores tuvimos que correr a la gracia para ser salvos. Por tanto, nosotros tenemos hijos pecadores. Y tarde o temprano ellos tendrán que correr a la gracia del Señor para ser salvos. Nuestro trabajo como padres es este mandato, tampoco es promesa, es mandato. Instruye al niño en su camino y cuando éste fuera viejo, no se apartará del camino. Pero es un mandato, no es una promesa. Porque cada uno tendrá que tomar su decisión. Y claramente nos damos cuenta que lo primero que tuvieron que hacer es creer. Y luego de creer, dice, enseguida se bautizaron. En Romanos 10:9, la palabra nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Lo que nos muestra es varias cosas. Lo primero, la salvación y el bautismo son dos cosas totalmente diferentes. Secuenciales sí, pero diferentes. Por tanto, podría parecer la pregunta, ¿quién debe ser bautizado? ¿Quiénes deben ser bautizados? Los que han creído. Así de sencillo. ¿Cuántos requisitos? En esta semana alguien me preguntó, sé que va a haber bautismos, dígame cuáles son los requisitos para ser bautizado. Hay uno, creer en el Señor Jesucristo. Y arrepentirse, pues claro, para creer en el Señor Jesucristo debes arrepentirte, porque cuando crees en Él, Él revela tu pecado. Y cuando tu pecado ha sido revelado, debes arrepentirte. El arrepentimiento es lo obvio a creer en Jesucristo. Porque yo puedo saber que Él existe. Y hay mucha gente que sabe que Jesucristo existe. Y no, sí, Jesucristo es el Hijo de Dios y todo, y chévere, y buenísimo. Entonces, ¿ellos han creído? No, no han creído. Nosotros vivíamos en otro tiempo de esa manera. Nosotros también ahí, en la Semana Santa, ay, qué lindo, y nos veíamos todas las películas de la Biblia, ¿no es cierto? Y sabíamos de un Jesús. Pero saber de Jesús no te convierte en un creyente. Creyente es aquel que cree que Él es el Hijo de Dios, que Él tiene la autoridad, por eso es Señor también de nuestra vida. Y justamente el que hace lo que le agrada a mi Padre, ese es mi Hijo. Nosotros sabíamos de su existencia, pero no hacíamos lo que le agradaba a Él. Hacíamos lo que nos agradaba a nosotros. El principio justamente de haber sido transformado es el que nosotros luchamos con nuestra naturaleza. Cuando nosotros no hemos conocido al Señor, somos como el mundo, no nos molesta el pecado. Yo no tengo problema con, con el aborto, con la pornografía, con el alcohol, pero mira, si no le estoy haciendo daño a nadie. Esos son nuestros niveles. Pero la verdad, cuando venimos a Cristo, esa escama del pecado se cae de nuestros ojos y nosotros claramente podemos identificar lo que no está bien y lo que está mal. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Que entonces soy perfecto? No. Porque muchos suelen decir esto, es que yo todavía no me quiero bautizar porque no quiero fallarle al Señor. Y tengo tanto temor de fallarle al Señor que mejor prefiero no bautizarme. Cuando ya esté mejorcito, entonces ahí me bautizo. ¿Cuándo estarás mejorcito? Yo llevo como 14 años de haberme bautizado y me doy cuenta de que cuando me bauticé
Tenía muchos espacios en blanco, zonas blancas y grises que todavía no sabía la palabra. Inclusive del mismo evangelio. ¿Y cuál es el evangelio? El evangelio es que Cristo murió por los pecadores y que todo aquel que se acerque a Él creyendo de que Él existe y que es dador de toda buena dádiva, pues será salvo. Ese es el evangelio, un resumen del evangelio. Pues yo dije, ok, reconozco que soy un pecador, voy y me bautizo. Yo sé que había muchas cosas que no conocía, no sabía del Apocalipsis, no sabía de los jinetes del Apocalipsis, no sabía de Abraham, de Moisés, o si sabía los confundía, Moisés subiéndose al arca y cosas por el estilo. Estaba más perdido que qué. Pero quería obedecerle al Señor. Y entonces, habiendo recibido el Evangelio, habiendo creído en la obra de Jesucristo, pues fui y me bauticé. Pero eso no cambió mi situación de debilidad, de que soy débil al pecado. Pero en eso confío, que en lo que yo soy débil, Él es fuerte. En lo que yo no avanzo, Él me levanta. Y eso es parte de las buenas nuevas. Entonces no es que el bautizo es para perfectos o hace perfectos. El bautismo es obediencia. Punto. Es obediencia. Entonces, ¿quiénes deben ser bautizados? Es exclusivamente para creyentes. De ahí nace la pregunta. Entonces, el bautismo de niños, de bebés, digámoslo así, de infantes, pues definitivamente un infante no cumple el requisito de creer. Algunos de nosotros dirán, pero es que yo pensaba que ya estaba bautizado, hasta tengo la fe de bautismo que me dieron. ¿Te acuerdas? No, pero he visto las fotitos, ahí me ponen un trajecito blanco con encajes, estaba lindo, una preciosura. Pero no tomaste tú la decisión. Nuevamente es la buena intención de tus padres, pero bíblicamente las buenas intenciones no nos salvan. Lo que nos salva es haber creído en Jesucristo. Y tú, para creer en Jesucristo, debes de tener ya uso de razón. Debes haber creído el Evangelio. Es así de sencillo. Entonces, ¿hay una edad para bautizarse? Pues no, pero creo que los infantes no cumplen el requisito. Pero si tu hijo o tu hija, pues ya diferencia entre lo que está bien y lo que está mal, entonces ya necesita un Salvador. Si ya sabe que es un pecador, si ya sabe que cuando hace una travesura te quiere esconder por ahí lo que hizo, probablemente todavía no entiende de que necesita un Salvador, pero ya sabe diferenciar lo que está bien de lo que está mal. Y con el tiempo entenderá de que su naturaleza es pecaminosa, por tanto no se puede salvar a sí mismo, no por obras para que nadie se gloríe, entonces necesita un Salvador. Y cuando reconoce de que necesita un Salvador y ha hecho de Jesús su Salvador, entonces eso es un buen momento para ser bautizado. ¿Qué edad? No lo sé. No te puedo decir, no, mira, aquí no bautizamos de 16 para abajo, no bautizamos. No, sí bautizamos. Sí bautizamos, tienen 12, tienen 11, tienen 13, y pues dicen, sí, yo definitivamente me doy cuenta que soy un pecador. Intento hacer las cosas bien y no, o sea, todavía me falta. Entonces, ¿qué necesitas? Necesito a mi Salvador, necesito abogado porque yo no puedo. Entonces, ven, acércate a Cristo. Tómalo a Él, haz provisión en Él para tu vida eterna. Y luego de eso, cuando tengas oportunidad, enseguida bautízate. No hablamos de santidad. ¿Cuál es el método? Porque esto también es importante. El método, tenemos que ver cómo se utilizaban las palabras en el tiempo cuando fue utilizada y fue escrita la palabra o el mandato. La palabra baptizo, B-A-P-T-I-Z-O, ¿sí? Hace referencia o hacía referencia a dos cosas en el tiempo
que Juan el Bautista en el tiempo de Jesús. Se hablaba cuando un barco se hundía, ¿ya? Por ejemplo, nosotros sabemos que el Titanic se hundió, ¿no es cierto? Este barco famosísimo, y tal vez ni sabíamos del barco, pero sabíamos de la película, ¿no? Y todos nos vimos la película, 3 horas ahí de película, ¿no es cierto? Tú no puedes decir, el barco le salpicaron agüita, ¿no es cierto? El barco se hundió. La expresión sería, el barco baptizo, se hundió. La otra expresión que se usaba, baptizo, era cuando la gente estaba en el lagar. Hemos hablado acerca del lagar, ¿no? El lagar era digamos así, una fuente enorme donde se ponía la uva y la gente la pisaba, ¿no? Entonces toda esa humedad ocasionaba que al lado de este envase se produjera humedad, y la humedad, la tierra con el agua produce barro. Entonces era bastante barroso para salir de ahí. Entonces cuando alguien salía de ahí y se caía en ese barro y quedaba totalmente metido en el barro, se le decía, este baptizo, este se hundió, este está hasta la coronilla de lodo. Eso es lo que quería decir. Entonces, Jesús murió, Jesús fue sepultado y resucitó de entre los muertos. ¿Rociar comunica esto? Que te rocíen la cabeza significa que tú has sido sumergido. No. ¿Qué simboliza realmente ser rociado? Nada. En cambio, ser sumergido simboliza, he muerto a mi vieja vida, he sido sepultado y he resucitado a una nueva vida. ¿Cuál de las formas de bautismo representa esto? ¿El que te rocíen o el ser sumergido? Si tú dices, ya fui bautizado cuando era infante, déjame decirte que no es así, porque eso fue que alguien hizo por ti, con la mejor intención, ok, pero el bautismo es una decisión tuya. Si tú no decidiste ser bautizado, entonces tú no has sido bautizado, porque es una expresión de un corazón que ha conocido a Cristo. Tú podrás decirme, pero la palabra de Dios también está diciendo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y la verdad sí dice eso. Pero la palabra bautismo que se utiliza ahí, no necesariamente siempre que se usa esta palabra hace referencia al bautismo en agua o al bautismo en el Espíritu. Propiamente la palabra de Dios habla de doctrina de bautismos. Tiene como 7 etapas propiamente el bautismo. Y lo que en general quiere decir el bautismo en el Espíritu Santo, en agua y todos los demás, es nuestra posición en Cristo. Nosotros estamos hundidos, sumergidos hasta la coronilla de Cristo. Eso es lo que quiere decir. Y eso es lo que representa el bautismo en agua. Estoy sumergido totalmente en Él. Quiero ser hallado en Él, sumergido en Él. ¿Ok? Entonces, a eso hace referencia, para que no vaya a decirme alguien, pero mira, aquí sí dice, no. ¿Cuál es? Y mi esposa me corregía, me daba luces, me decía, no es tanto la fórmula, más bien es el protocolo. ¿Cuál es el protocolo para ser bautizado? Pues debe ser bautizado, como dijo el Señor Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermano, pero yo he escuchado que Pablo dijo que debe ser bautizado en el bautismo de Jesús. Entonces, hay una confusión ahí, hay algo que está mal traducido o algo por el estilo. No. El que no entiende esto puede caer en el graso error como ciertas sectas como los solo Jesús. Los solo Jesús dice, tengo que bautizarme solo en el nombre de Jesús. Porque Pablo lo dijo. ¿Qué era lo que estaba pasando en ese tiempo? Nuevamente necesitamos contextualizar cada una de las cosas que pasan. ¿Qué estaba pasando en el tiempo que Pablo estaba llamando a la iglesia a ser bautizados? Pues había muchos bautismos, no solamente había el bautismo de Cristo, había el bautismo que daba Juan o los discípulos de Juan, que era el bautismo de arrepentimiento. O sea, estás arrepentido, ven y bautízate. Pero no es el mismo bautizo
el bautismo que nosotros tenemos es el que mandó el Señor Jesús. Cree, bautízate. ¿Sí? Había ese bautizo. Había el bautizo de los fariseos. Había el bautizo también en nombre de los muertos. Fíjate, estamos cerca de la época justo del feriado. ¿Sí? Entonces alguno dirá, yo me voy a bautizar ahí por los muertos. No. Ese bautismo ya existía hace 2000 años. Y la gente estaba, bueno, me voy a bautizar en este, me voy a bautizar en este. Entonces lo que dice Pablo es, hermanos, bautícense en el bautismo del Señor. Bautícense en el bautismo que el Señor Jesús enseñó. ¿Cuál es el bautismo que el Señor Jesús enseñó? El que está en Mateo 28. Con el protocolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si se puede llamar así protocolo, pero esa es la forma, porque el nombre es el de la Trinidad, el del Padre, el del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuándo debería hacerlo? Yo creo que la pregunta está más que respondida. ¿Cuándo? Inmediatamente después de que hayas creído y en cuanto tengas la oportunidad. Eso pasó en Hechos 2. ¿Recuerdas? Viene el Espíritu Santo, Pedro predica, dice que la gente fue compungida en su corazón. ¿Qué es compungirse? Compungirse es decir, definitivamente reconozco que soy un pecador, necesito un Salvador. Ellos fueron compungidos. Una vez que ellos se dan cuenta de que necesitan un Salvador y hacen de Jesucristo su Salvador, Pedro les dice, crean en el Señor Jesús, es lo que les dice, por eso ellos creen, y bautícense. O sea, es inmediato. Ahora, claro, en el tiempo moderno tal vez no es tan fácil el hecho de que crees y ir a las aguas. Yo quería tener aquí una pila bautismal, no me dejaron poner los hermanos. Ahora sabrán lo que decir. No. Pero eso nos da la oportunidad a que justamente un día como el próximo sábado que vamos a tener un tiempo donde todos vayamos y atestiguemos también la decisión que algunos, muchos espero, tomarán de ir a las aguas bautismales. Entonces es, en cuanto te sea posible, deberías hacerlo. Si hay aguas, como le pasó al etíope, que Felipe le dice, ¿y entiendes lo que está leyendo? ¿Cómo voy a entender si nadie me explica? Entonces le explica, mira, del que habla el profeta es de Jesús, y Jesús ya ha muerto por tus pecados, y si tú crees en Él serás salvo. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Yo creo en el Señor Jesús. ¿Qué impide ahora que yo me bautice? Pues nada, aquí hay agua, bauticémonos. ¡Wow! Es así. ¿Sí te das cuenta? Así que no hay excusas realmente. Termino con esto, 5 razones, que propiamente es el resumen de lo que he hablado. 5 razones de por qué todo creyente debe ser bautizado. 1, es un mandamiento de Jesucristo. Y eso creo que debería ser totalmente contundente. ¿Por qué tengo que bautizarme? Porque es un mandato de Jesucristo. Punto. Si tú dices, no, es que todavía, bueno, quieres ser desobediente, no hay problema. Me está diciendo que si no me bautizo no voy a ser salvo. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que si tú no quieres bautizarte, pero has creído honestamente en el Señor Jesús, tú serás salvo. Y si tú mueres, vas a ir a la misma presencia del Señor, tal como le ocurrió al ladrón que fue crucificado junto a la cruz de Jesús. Él no tuvo oportunidad de bautizarse. Él no pudo decir, espérense, me voy a bajar un ratito, me bautizo y me vuelvo a subir aquí para que me maten. No, no tuvo esa oportunidad. Él murió, pero el Señor Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en la casa de mi Padre. Entonces no tiene que ver con que no serás salvo, pero definitivamente serás desobediente. Serás salvo aún siendo desobediente. ¿Quieres en verdad ser desobediente? ¿Qué te impide que vayas a las aguas bautismales? Yo sé que hay muchos argumentos, pero a la luz de las Escrituras, ¿cuál es tu argumento? El segundo es una confesión pública de nuestra fe. Declara que somos seguidores de Cristo. Le dice a todos, yo he puesto mi fe en Cristo. Es un acto público, es un acto simbólico, es un acto que atestigua lo que ha ocurrido en tu vida. Justamente es una representación de lo que nos sucede al ser salvo. Morimos a la vieja vida. Y esa parte de morir es un hecho
continuo. Todos los días tengo que estar muriendo a mi carne, porque todos los días mi carne me llama. Pero eso es a lo que Jesús llamó el nuevo nacimiento. Nos identifica, cuarto, nos identifica con el cuerpo de Cristo. No te identifica con una congregación, no te identifica con un pastor. Cuidado con aquellas iglesias que te enseñan que si eres bautizado tú serás salvo. Eso es antibíblico y es una mentira. Y es muy peligroso, porque te puede alejar de la gracia. Tampoco te hace miembro de una congregación en particular. Usted fue bautizado aquí, hermano. Si usted fue bautizado aquí y se va, entonces pierde todo. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Gracias a Dios por los hombres que utilizó en aquel momento para ser bautizado, pero eso no te hace miembro de una congregación. El bautismo te hace miembro de la iglesia universal de Cristo. Sin denominación, tú eres de Él. Él no vino por denominaciones. Él vino por su iglesia y su iglesia eres tú. Y lo último, quinto, yo sé que hay más razones, pero solo he escogido estas 5. Afirma nuestra creencia en Cristo y la promesa de la resurrección de nuestros cuerpos. Le recuerda a nuestra alma que hay esperanza. Le recuerda a nuestra alma que un día resucitaremos como Jesucristo también resucitó. Le recuerda a nuestra alma de que nosotros ya no le pertenecemos a este mundo, sino le pertenecemos a aquel que nos ha comprado a precio de sangre. Y es la sangre del Hijo de Dios derramada en la cruz. Pongámonos de pie, por favor. ¿Has sido bautizado tú bíblicamente? ¿Te has identificado con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección? ¿Has obedecido su mandato? La única respuesta posible, querido hermano, querida hermana, querido niño, jovencito que estás tomando hoy una decisión, es sí. Caso contrario, cualquier otra respuesta es desobediencia o también ignorancia. Pues porque nadie te lo ha explicado como hoy te lo estamos explicando. Y si aún así no has entendido, el miércoles está el video. Puedes volvértela a escuchar y que el Señor te dé entendimiento. Pero ya no le pongas más excusas. No le pongas más excusas, no importa la edad que tengas. Nunca es tarde para obedecer. Nunca es tarde para identificarte con lo que Cristo ya ha hecho en tu vida. Si tú has creído en el Señor Jesucristo como tu Salvador, tu fe la has depositado en Él, entonces lo que deberías hacer es obedecerlo tan pronto como te sea posible. Tanto así como el próximo sábado. Termino con lo que comencé. Hay muchos dogmas y maneras de pensar, pero tras escuchar la verdad bíblica, ¿qué vas a hacer? Amado Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la claridad con la que hablas a nuestros corazones, Señor. Derriba todo argumento que se levanta en contra de la verdad de la palabra tuya, Señor, en nuestras vidas. Trabaja en nuestros corazones para ser obedientes, Señor. Nunca ha sido nuestra naturaleza ser obedientes, pero tú has transformado nuestra naturaleza en Cristo Jesús. Señor, habrá muchas cosas que todavía no entiendo, muchas otras que ni siquiera sé, pero lo que sí sé es que tú moriste por mí en una cruz. Y que he sido comprado y comprada a precio de sangre. Yo soy tuyo y tú eres mi amado. Y yo quiero ser obediente. Gracias por tu palabra, Señor, y ponemos el tiempo del próximo sábado, donde muchos tomarán la decisión de ir a las aguas
y ser sepultados juntamente contigo, pero también ser levantados a la resurrección, creyendo por fe que eso ocurrirá en nuestras vidas. Honramos tu palabra y tu nombre, Señor. Amén. Amén. La iglesia es como un arco transporta agua y Cristo es el agua viva. Un arco nos conecta y como iglesia debemos conectarnos con la gente, velando por los intereses de los demás. Un arco es la fuerza que envía valientes hombres de Dios. Y un arco genera unidad entre dos cosas separadas, Dios y el hombre. Esa es la iglesia, la esposa. Vivamos la iglesia, seamos el arco.